Él te está mintiendo. El millonario se rió. Pero ese niño hizo lo improbable. El aire acondicionado del Hotel Royal Imperial, el edificio más exclusivo y ostentoso de toda la ciudad, mantenía la temperatura en unos perfectos 18 grados, un contraste brutal con el calor sofocante que derretía el asfalto en las calles exteriores. Adentro, todo olía a cuero caro, perfume importado y, sobre todo, a dinero. Mucho dinero. Julián de la Vega ajustó el puño de su camisa hecha a medida, asegurándose de que los gemelos de oro blanco captaran la luz de los inmensos candelabros de cristal que colgaban del techo abovedado a 10 metros de altura. Se sentía invencible. Estaba a solo unos segundos de cerrar el trato que lo catapultaría de ser un simple millonario exitoso a convertirse en una leyenda de la industria inmobiliaria internacional. Frente a él, sentado en un sofá de terciopelo carmesí que parecía un trono, se encontraba el emir Al-Hassan. El jeque permanecía en silencio, con una expresión ilegible detrás de sus gafas oscuras, sus túnicas inmaculadas cayendo con una elegancia que imponía respeto absoluto. Entre ellos, sobre la mesa de mármol negro veteado en oro, descansaba el contrato. 100 páginas de términos legales que, en resumen, significaban poder absoluto sobre la costa norte para el desarrollo de un complejo turístico sin precedentes. Julián podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas, ese zumbido eléctrico que solo sentía cuando estaba a punto de ganar. «Dígale que es un honor para mi firma colaborar con su familia», dijo Julián, sin mirar al traductor, manteniendo sus ojos fijos en el emir como un depredador que no quiere romper el contacto visual con su presa. Su voz era suave, barítona, entrenada para seducir inversores y destruir competidores. Felipe, el traductor, asintió con una reverencia exagerada. Era un hombre pequeño, de aspecto nervioso, con un traje gris que le quedaba un poco grande y una capa de sudor brillante en la frente, a pesar del frío artificial del lobby. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar en árabe, con una rapidez que a Julián siempre le había parecido sospechosa, pero que toleraba porque Felipe era el mejor, consiguiendo lo que nadie más podía. O al menos, eso decía su currículum. El emir escuchó la traducción, asintió lentamente y extendió la mano. Uno de sus guardaespaldas, una torre de músculos inmóvil como una estatua, le pasó una pluma estilográfica incrustada con diamantes. El momento había llegado. El sonido del tráfico de la ciudad era inexistente allí dentro. El mundo exterior, con su pobreza, su ruido y su suciedad, había sido completamente erradicado por las gruesas paredes insonorizadas del hotel. Solo existía el rasguido inminente de la pluma sobre el papel. Julián contuvo la respiración, saboreando el triunfo anticipado. Su mente ya estaba calculando el bono, el nuevo yate, la portada en la revista Forbes. Pero el silencio sagrado del dinero se rompió. No fue un disparo, ni una explosión, sino algo que en ese ambiente resultaba mucho más ofensivo. El sonido de unas zapatillas viejas de goma chillando contra el piso de mármol pulido, seguido de un grito agudo, infantil, pero cargado de una urgencia desesperada. «¡Alto! ¡No lo haga!». La pluma del emir se detuvo a milímetros de la línea de firma. La mano del jeque quedó suspendida en el aire. Julián parpadeó, sacado violentamente de su fantasía de poder. Giró la cabeza con una mezcla de incredulidad y furia creciente. Allí, en medio del lobby más seguro y exclusivo del país, donde se requería una membresía de 6 cifras solo para respirar el mismo aire, había un niño. No tendría más de 10 años. Su ropa era un mapa de la miseria urbana. Una camiseta que alguna vez fue blanca, ahora teñida de gris por el humo de los autobuses, unos pantalones cortos deshilachados y rodillas raspadas. Llevaba colgada al hombro una caja de madera tosca, manchada de betún negro y marrón, un kit de limpiabotas. Su rostro estaba sucio, con manchas de grasa en las mejillas, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, una mezcla de miedo y una determinación feroz que no correspondía a su edad. Los 2 guardias de seguridad del hotel, tomados por sorpresa por la rapidez del pequeño intruso, corrieron hacia él, pero el niño ya había cruzado la línea invisible que separaba a los huéspedes del resto de los mortales. Se plantó frente a la mesa de mármol, ignorando la figura imponente de Julián y señalando directamente al emir con un dedo pequeño y manchado de tinta. «¡Señor!», gritó el niño de nuevo, su pecho subiendo y bajando por el esfuerzo de haber burlado la seguridad. «Él le está mintiendo. No firme ese papel». El eco de su voz rebotó en las paredes doradas. El tiempo pareció congelarse.
Los pianistas que tocaban música clásica en el fondo dejaron de tocar. Los camareros con bandejas de plata se detuvieron en seco. Todos los ojos, desde las damas de sociedad hasta los empresarios extranjeros, se clavaron en la escena imposible. El millonario, el jeque y el niño de la calle. Julián sintió que la sangre le subía a la cabeza. No era solo la interrupción, era la osadía. ¿Cómo se atrevía esa rata de alcantarilla a entrar en su templo? ¿Cómo se atrevía a manchar su momento de gloria con su sola presencia? Miró a Felipe, el traductor, y vio algo que lo inquietó por un segundo. El hombre no estaba simplemente molesto, estaba aterrorizado. Su piel había pasado de pálida a un tono ceniciento, y sus manos temblaban visiblemente. «¿Qué está pasando aquí?», bramó Julián, poniéndose de pie y alisando su saco azul marino, tratando de recuperar el control de la situación. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta basura de mi vista inmediatamente!». El niño no retrocedió. A pesar de que los guardias de seguridad, hombres enormes con trajes negros y auriculares, ya estaban a pasos de él, el pequeño limpiabotas mantuvo su posición. No miró a Julián. Sus ojos seguían fijos en el emir, como si supiera que él era la única autoridad real en la sala. «Escúcheme», insistió el niño, su voz temblando ligeramente pero sin romperse. «Lo que le están diciendo no es lo que está escrito. ¡Lo están engañando!». El emir, que hasta ese momento había permanecido impasible como una esfinge, bajó lentamente la mano con la pluma. Se quitó las gafas oscuras, revelando unos ojos negros, profundos y penetrantes, que se posaron sobre el niño con una curiosidad que heló la sangre de Felipe. El jeque no parecía enojado, parecía intrigado, y eso era mucho más peligroso. Julián soltó una carcajada. Fue un sonido seco, cruel, diseñado para romper la tensión y reafirmar su dominio sobre la absurda situación. Se rió como si el niño acabara de contar el chiste más ridículo del mundo, buscando la complicidad del emir, intentando transformar la tragedia en una farsa. «Por favor, emir, le ruego que me disculpe», dijo Julián, recuperando su sonrisa de tiburón, aunque sus ojos lanzaban dagas hacia los guardias que finalmente habían agarrado al niño por los brazos. La seguridad en este país ya no es lo que era. Dejan entrar a cualquier animal callejero. Julián dio un paso hacia el niño, invadiendo su espacio personal. El olor de su colonia cara chocó violentamente con el olor a calle y sudor del pequeño. Con un gesto de absoluto desprecio, Julián levantó el pie, calzado en un zapato de cuero italiano de $2,000, y pateó la caja de limpiabotas que había caído al suelo durante el forcejeo. El sonido fue desgarradoramente fuerte en el silencio del lobby. La madera vieja crujió y la caja se volcó, esparciendo cepillos gastados, latas de betún abolladas y trapos sucios sobre el inmaculado piso de mármol. Un rollo de monedas, probablemente las ganancias de toda una semana de trabajo bajo el sol, rodó tintineando hasta detenerse justo debajo de la mesa donde estaba el contrato millonario. «Mírate», escupió Julián, bajando la voz para que solo el niño y los que estaban cerca pudieran oírlo, dejando que su máscara de hombre de negocios respetable se deslizara para mostrar al clasista arrogante que vivía debajo. «Eres patético. Entras aquí ensuciando mi reunión, gritando estupideces. ¿Crees que alguien como el emir va a escuchar a un mocoso que ni siquiera tiene zapatos decentes?» El niño intentó soltarse del agarre de los guardias, pero era inútil. Sin embargo, no bajó la cabeza. Levantó el mentón, desafiante, con una dignidad que Julián encontró insultante. «La verdad no tiene zapatos, señor», respondió el niño. Su voz era clara, carente de la jerga callejera que Julián esperaba. Hablaba con una corrección extraña, casi culta. Y la mentira, aunque se vista de seda, sigue siendo mentira. Julián se quedó momentáneamente sin palabras. La respuesta fue tan inesperada, tan articulada, que por un segundo olvidó que estaba hablando con un niño de la calle. Pero la ira volvió rápidamente. Se giró hacia Felipe, el traductor, quien parecía a punto de desmayarse. «Explícale al emir», ordenó Julián chasqueando los dedos. «Dile que este es un pobre diablo mentalmente inestable que suele entrar a los hoteles a pedir limosna. Dile que lo sentimos mucho y que vamos a proceder a sacarlo para continuar con nuestra firma. Díselo ya». Felipe tragó saliva con dificultad. Sabía que estaba caminando sobre la cuerda floja. Miró al emir, luego al niño, y finalmente abrió la boca. Comenzó a hablar en árabe, rápido y entrecortado. «Su Alteza, este niño es un mendigo enfermo. Dice que tiene hambre y que solo quiere dinero. Está delirando por la fiebre. No preste atención a sus gritos.
Es solo ruido de la calle. Permítame que ordene que lo saquen para que no ofenda más su vista. Julián asintió satisfecho al escuchar el flujo de palabras ininteligibles, asumiendo que Felipe estaba manejando la situación. Se giró hacia los guardias y les hizo un gesto despectivo con la mano, como quien espanta una mosca molesta. «Sáquenlo, y asegúrense de que no vuelva a acercarse a menos de 5 kilómetros de este hotel. Tiren esa caja a la basura». Uno de los guardias asintió y comenzó a arrastrar al niño hacia la salida giratoria. Las suelas de goma de Pablito chillaron contra el suelo mientras él luchaba, no con violencia física, sino con una resistencia moral que hacía que su cuerpo pareciera pesar 1 tonelada. «¡Espera!», gritó el niño de nuevo, girando la cabeza hacia atrás, buscando desesperadamente los ojos del jeque. «No le crea, él no dijo eso». Julián se rió de nuevo, negando con la cabeza mientras se acomodaba la corbata, preparándose para volver a sentarse y tomar la pluma. «Pobre criatura», dijo Julián dirigiéndose al emir en tono condescendiente. «Debe estar drogado. Es triste lo que la pobreza hace con la mente de estos». Pero Julián no pudo terminar la frase. El niño, aprovechando que el guardia había aflojado el agarre por un segundo para patear una de las latas de betún fuera del camino, se soltó con un movimiento fluido y rápido. No corrió hacia la salida, corrió de vuelta hacia la mesa. Los guardaespaldas del emir se tensaron, llevando las manos a sus chaquetas, listos para neutralizar la amenaza. Pero el niño no atacó. Se detuvo a 2 metros del jeque, puso las manos en la espalda en una postura de respeto casi militar, respiró hondo y habló. Pero esta vez no habló en español. De la boca del niño sucio, del limpiabotas que Julián había despreciado como a un insecto, salieron palabras guturales, complejas y melódicas. Un árabe perfecto, un árabe clásico, formal, con un acento que no pertenecía a las calles de Latinoamérica, sino a los salones diplomáticos de Oriente Medio. La sala entera se quedó en un silencio sepulcral. Julián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No entendía lo que el niño estaba diciendo, pero el tono era inconfundible. Era una acusación. Felipe soltó un gemido ahogado y retrocedió un paso, chocando contra una columna dorada. Sus ojos estaban desorbitados. El color había abandonado su rostro por completo. El niño continuó hablando, señalando primero el contrato sobre la mesa, luego a Felipe y finalmente a Julián. Sus gestos eran precisos. No había locura en él, solo una verdad cruda y afilada. Julián miró al emir. La expresión del jeque había cambiado radicalmente. La indiferencia había desaparecido. Ahora estaba inclinado hacia adelante, escuchando con atención absoluta, como si el niño fuera el orador más importante que había escuchado en años. Los ojos del emir se movieron lentamente del niño hacia Felipe, y en esa mirada, Julián vio algo que le heló la sangre. Una furia fría y contenida. La clase de furia que derriba imperios. ¿Qué está diciendo?, preguntó Julián, su voz saliendo como un susurro estrangulado. Miró a Felipe, exigiendo una respuesta, pero el traductor estaba paralizado, incapaz de articular palabra. El niño terminó de hablar y se quedó en silencio, esperando. El eco de sus palabras árabes aún flotaba en el aire acondicionado del lobby. El emir se puso de pie lentamente. Era un hombre alto, mucho más alto que Julián. Caminó alrededor de la mesa, ignorando al millonario, y se detuvo frente al niño. Con una mano llena de anillos de oro, el jeque hizo un gesto a los guardias del hotel para que se alejaran. Nadie se atrevió a desobedecerle. Luego, el emir miró a Julián. «Me pregunta qué está diciendo», dijo el emir, en un español perfecto, con un acento ligero pero claro. Julián abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿El emir hablaba español? ¿Todo este tiempo había entendido? «No, señor de la Vega», continuó el emir, leyendo el pánico en los ojos de Julián. «Mi español es básico, entiendo poco. Por eso contrato traductores de confianza, o eso creía». El jeque puso una mano sobre el hombro delgado del niño, un gesto de protección que cayó como una sentencia de muerte sobre las aspiraciones de Julián. «Pero este niño, este mendigo, como usted lo llamó, acaba de salvarme de cometer un error de 50 millones de dólares. Y acaba de salvarlo a usted de ir a la cárcel por fraude internacional». Julián sintió que las piernas le fallaban. Miró al niño, a ese pequeño ser insignificante que había entrado con una caja de betún y acababa de demoler su mundo con unas cuantas frases en un idioma que no debería conocer. La humillación que Julián había intentado infligir al niño
Se estaba invirtiendo con una fuerza devastadora, como un tsunami regresando a la costa. Y esto era solo el comienzo. Julián sentía que el suelo de mármol pulido se convertía en arenas movedizas bajo sus pies. La frase del emir, «Este niño acaba de salvarlo de ir a la cárcel», resonaba en su cabeza como un disparo de cañón, anulando el zumbido del aire acondicionado y el murmullo lejano de los huéspedes curiosos. Por un instante, el gran Julián de la Vega, el tiburón de los bienes raíces, el hombre que desayunaba competidores y cenaba éxito, se sintió pequeño, insignificante. «¿Cárcel?», repitió Julián, su voz oscilando entre la indignación y el pánico genuino. Miró a Felipe, sus ojos inyectados en sangre buscando una explicación. Un salvavidas. «Explícate, maldita sea. ¿De qué está hablando Su Alteza?». Felipe, el traductor que minutos antes se mostraba servil y eficiente, ahora parecía una rata acorralada en una esquina. Sus ojos saltaban frenéticamente de Julián al emir, y del emir a la puerta de salida, calculando una ruta de escape que ya estaba bloqueada por los inmensos guardaespaldas. «Señor de la Vega, es un malentendido», balbuceó Felipe, secándose el sudor que le corría por el cuello con un pañuelo de seda que ahora parecía un trapo sucio. «El niño miente. Es una trampa de la competencia. Seguro le pagaron para venir aquí y arruinar el trato. Es un saboteador». Julián se aferró a esa idea con desesperación. Tenía sentido. Tenía que tener sentido. Era imposible que un niño de la calle, un lustrabotas que olía a betún y pobreza, supiera más de negocios internacionales que su equipo de asesores de élite. «Eso es», exclamó Julián, recuperando un fragmento de su arrogancia habitual. Señaló a Pablito con un dedo acusador. «Tú. ¿Quién te envió? ¿Fue la constructora rival? ¿Cuánto te pagaron para montar este show? Habla o te juro que haré que te encierren en un reformatorio hasta que tengas 30 años». Pablito no retrocedió ante la amenaza. Al contrario, dio un paso al frente, ignorando a Julián por completo y dirigiéndose de nuevo al emir. El contraste era visualmente violento. El hombre de traje azul marino perdiendo los estribos, gritando y gesticulando, frente al niño con la ropa desgastada manteniendo una calma estoica, casi real. «Ya Sidi, mi señor», dijo Pablito, retomando ese árabe fluido que sonaba como música antigua en medio de la modernidad fría del hotel. Luego, cambió a un español claro y firme para que Julián y todos los presentes entendieran la magnitud del engaño. «El hombre de gris, el señor Felipe, no estaba traduciendo lo que usted decía. Él estaba reescribiendo el acuerdo en el aire». Julián bufó, incrédulo. «¿Y tú qué sabes de acuerdos, mocoso? Apenas debes saber leer». Pablito se agachó con calma, recogió una de las hojas del contrato que había quedado sobre la mesa y la sostuvo en alto. Sus manos estaban manchadas de tinta negra de zapatos, pero sostenían el documento legal con un respeto que Julián nunca había mostrado. «Aquí», dijo Pablito, señalando el párrafo 3 de la página 7. El señor Felipe le dijo al emir que la cláusula de inversión inicial era de $50 millones para la infraestructura y que el resto se pagaría en 5 años. Eso fue lo que tradujo verbalmente. El niño hizo una pausa, mirando a Felipe a los ojos. El traductor estaba temblando tan violentamente que tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. «Pero aquí, en el papel, en el texto en árabe que el señor de la Vega no puede leer, dice algo muy diferente», continuó Pablito, su voz ganando fuerza, proyectándose por todo el lobby. «Aquí dice que la inversión inicial es de $100 millones, pagaderos en efectivo hoy mismo a una cuenta en un paraíso fiscal a nombre de una sociedad anónima, una sociedad que casualmente tiene las mismas iniciales que el señor Felipe, FG Consultores». Un murmullo de shock recorrió la multitud de espectadores. Las damas se llevaron las manos a la boca. Los empresarios comenzaron a susurrar. Julián sintió un frío glacial recorrerle la espalda. ¿100 millones? Susurró Julián. Él había autorizado 50. Si el emir firmaba eso y transfería 100, y 50 desaparecían en una cuenta fantasma, Julián sería el responsable. Él sería acusado de desfalco, de robo internacional. El emir lo destruiría. Su carrera, su vida, todo se acabaría. «¡Miente!», gritó Felipe, su voz quebrándose en un falsete histérico. «Ese niño no sabe leer árabe legal. Está inventando. Señor de la Vega, no le crea a este pordiosero. Es un truco». El emir levantó una mano, y el silencio cayó de nuevo como una losa de plomo. «Probémoslo», dijo el jeque con una voz tranquila pero terrible. El emir tomó el contrato de las manos de Pablito,
Luego, miró a Felipe. «Señor Felipe», dijo el emir en su español básico pero comprensible, «traduzca ahora mismo, palabra por palabra, la cláusula de penalización en la página 10». Felipe se puso pálido como un cadáver. Abrió la boca, pero no salió nada. Sus ojos se movían buscando una salida que no existía. «Traduzca», ordenó el emir, golpeando la mesa con el puño. El sonido fue como un martillazo de juez. Dice que, si el proyecto se retrasa, hay una multa del 5%, improvisó Felipe temblando. El emir giró la cabeza hacia Pablito. «¿Niño?», preguntó el jeque. Pablito negó con la cabeza suavemente. «No, señor. Ahí dice que si el proyecto se retrasa, la propiedad total de los terrenos, incluyendo los hoteles ya construidos por el Grupo de la Vega, pasarán automáticamente a nombre del intermediario, es decir, a nombre de la empresa fantasma del señor Felipe, como garantía de ejecución». Julián sintió que le faltaba el aire. No era solo un robo de dinero. Felipe había insertado cláusulas para quedarse con todo. Iba a despojar a Julián de sus activos bajo sus propias narices, usando la barrera del idioma como arma. «¡Hijo de perra!», rugió Julián, olvidando todo protocolo. Se abalanzó sobre Felipe, agarrándolo por las solapas del traje barato. «Yo te di trabajo. Yo te saqué de la nada. ¿Y así me pagas? ¡Ibas a arruinarme!». Felipe chilló, intentando protegerse la cara. Lo siento. Tengo deudas de juego. Necesitaba el dinero», confesó el traductor entre sollozos, confirmando ante todos su crimen. Julián levantó el puño, ciego de ira, listo para golpear al hombre que casi destruye su imperio. Pero antes de que pudiera conectar el golpe, una mano pequeña pero firme se posó en su antebrazo. Julián se detuvo, respirando agitadamente. Bajó la mirada. Era Pablito. El niño lo miraba con una expresión que Julián no pudo descifrar al principio. No era miedo, no era odio, era lástima. «No se ensucie las manos con él, señor», dijo Pablito suavemente. «Ya está sucio por dentro. Golpear la basura solo lo manchará a usted». Julián se quedó paralizado. La frase del niño lo golpeó más fuerte que cualquier insulto. Soltó a Felipe, quien cayó al suelo llorando patéticamente. Julián retrocedió, mirándose las manos. Estaban temblando. Por primera vez en años, Julián de la Vega no tenía el control. Un niño con una caja de betún acababa de darle una lección de moralidad en medio de su propio colapso. La intervención de Pablito había detenido la violencia física, pero la violencia emocional y legal apenas comenzaba. El emir chasqueó los dedos, un sonido seco y autoritario. Inmediatamente, 2 de sus guardaespaldas avanzaron. No necesitaron armas ni fuerza excesiva. Simplemente levantaron a Felipe del suelo como si fuera un muñeco de trapo. El traductor, ahora despojado de toda dignidad, lloraba y suplicaba clemencia en una mezcla de español y árabe mal pronunciado, lo que solo aumentaba el desprecio en la mirada del jeque. «Llévenselo», ordenó el emir con frialdad. «La policía local ya debe estar en camino. Entreguen todas las grabaciones de seguridad y este contrato como evidencia de intento de fraude mayor y falsificación de documentos». Mientras arrastraban a Felipe hacia la salida, pasando frente a los huéspedes atónitos que grababan todo con sus teléfonos móviles, el ambiente en el lobby cambió. La tensión del peligro inmediato se disipó, reemplazada por una incomodidad densa y pegajosa. Julián se quedó allí, de pie junto a la mesa de mármol, sintiéndose extrañamente desnudo a pesar de su traje de 3 piezas. Se pasó una mano por el cabello, deshaciendo su peinado perfecto. Su mente era un torbellino. Había estado a segundos, a una firma de distancia, de perder 50 millones, y, posiblemente, toda su empresa. Y lo peor de todo, lo más humillante, era que había tratado como basura a la única persona que había tenido la integridad para salvarlo. Julián miró a Pablito. El niño ya no estaba en posición de defensa. Se había agachado tranquilamente para recoger sus cosas. Con movimientos metódicos y dignos, Pablito estaba volviendo a meter los cepillos sucios y las latas abolladas en su caja de madera rota. No miraba a nadie. Parecía que su misión había terminado y ahora simplemente quería desaparecer. El emir observó al niño con una fascinación profunda. Luego, se volvió hacia Julián. La mirada del jeque era pesada, cargada de un juicio silencioso. «Señor de la Vega», dijo el emir. Su voz ya no tenía la calidez diplomática del inicio de la reunión. Era dura, como el acero. «Usted se jacta de tener la mejor firma, los mejores abogados,
los mejores asesores. Y sin embargo, su destino y el honor de mi familia estuvieron a punto de ser destruidos por su propia negligencia. Julián intentó enderezarse, recuperar su postura de poder, pero sus hombros pesaban toneladas. Alteza, yo no tenía idea. Felipe tenía referencias impecables. Yo soy una víctima también en esto. Se excusó Julián, pero incluso a sus propios oídos, sus palabras sonaban vacías y cobardes. Una víctima ciega es un peligro para sus socios, cortó el emir. Usted estaba tan ocupado mirando su reflejo en el éxito, tan ocupado despreciando a los que considera inferiores, que no vio a la serpiente que tenía en su propia mesa. El emir dio un paso hacia Pablito, quien acababa de cerrar su caja. Y lo más irónico, continuó el jeque señalando al niño, es que la única persona con honor en este edificio no lleva un traje de seda. Lleva harapos. Julián sintió que la cara le ardía. La vergüenza era un sentimiento nuevo para él, un sabor amargo en la boca. Quería irse. Quería que la tierra se lo tragara, pero no podía moverse. Estaba atrapado en la órbita de ese niño. El emir se inclinó levemente, poniéndose a la altura de Pablito. El niño levantó la vista, sosteniendo su caja contra el pecho como un escudo. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó el emir, su tono suavizándose dramáticamente. «Pablito, señor», respondió el niño. «Pablito», repitió el emir, saboreando el nombre como si fuera un título nobiliario. «Has hecho algo extraordinario hoy. No solo hablaste la verdad cuando nadie más se atrevía, sino que hablaste en la lengua de mis ancestros con una pureza que no he escuchado en años fuera de mi tierra». El emir se quitó un anillo de su dedo meñique. Era una pieza maciza de oro con un rubí oscuro en el centro. «Toma esto», dijo el emir, extendiendo la joya. «Como muestra de mi gratitud. Vale más de lo que ganarás en 100 años limpiando zapatos. Véndelo. Compra una casa. Estudia. Sal de la calle». Julián observó la escena, conteniendo el aliento. Ese anillo valía fácilmente $50.000. Era la solución a todos los problemas del niño. Esperaba ver la avaricia en los ojos del pequeño. Esperaba verlo arrebatar la joya y correr. Eso confirmaría la visión del mundo de Julián, que todos tienen un precio. Pero Pablito no tomó el anillo. El niño miró la joya brillante, luego miró los ojos del emir y negó con la cabeza respetuosamente. «No puedo aceptarlo, señor», dijo Pablito con firmeza. Un jadeo colectivo se escuchó entre los espectadores. Incluso Julián parpadeó, aturdido. Estaba loco el niño. «¿Por qué?», preguntó el emir genuinamente sorprendido. «¿Es poco para ti?». «No, señor. Es demasiado», respondió Pablito. «Mi abuela me enseñó que lo que se hace por justicia no se cobra. Si acepto su anillo, entonces ya no lo hice porque era lo correcto. Lo hice por el pago. Y la verdad no se vende». El emir se quedó inmóvil un momento, procesando la respuesta. Luego, una sonrisa lenta y genuina se dibujó en su rostro barbado. Se guardó el anillo en el bolsillo y asintió con un respeto profundo, como si estuviera ante un igual y no ante un niño de la calle. «Tienes el corazón de un rey, Pablito», murmuró el emir. Luego, el jeque se giró hacia Julián, con la sonrisa borrada de golpe. «Señor de la Vega, este niño tiene más dignidad en su dedo meñique que usted en toda su cuenta bancaria. Pero tengo una curiosidad que me carcome, y creo que a usted también debería importarle, si es que tiene algo de cerebro». El emir señaló al niño de nuevo. ¿Cómo es posible que un niño lustrabotas en esta ciudad hable árabe clásico, conozca términos legales internacionales y tenga una educación moral superior a la de sus ejecutivos? Julián miró al niño. Realmente lo miró. Por primera vez, no como un estorbo, sino como un enigma. Las palabras del emir resonaron en su mente. ¿De dónde había salido este niño? ¿Cómo sabía el idioma? Julián dio un paso adelante, sintiendo una extraña opresión en el pecho, una intuición que empezaba a despertar en la parte trasera de su cerebro. Algo familiar en la forma de los ojos del niño, en la curva de su barbilla desafiante. «Oye», dijo Julián, su voz más ronca de lo habitual. «El emir tiene razón. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó?» Pablito apretó los labios. Parecía dudar. Miró hacia la puerta giratoria, como si considerara huir. Pero luego suspiró, un sonido cansado, demasiado adulto para sus 10 años. «No lo aprendí en una escuela, señor de la Vega», dijo Pablito, clavando sus ojos azules, sorprendentemente claros bajo la suciedad.
en los ojos oscuros de Julián. Lo aprendí leyendo los libros viejos que mi abuela guarda como tesoros. Ella me enseñó cada palabra. Me hacía repetir las frases mientras yo le limpiaba los pies cansados por las noches. ¿Tu abuela?, preguntó Julián, sintiendo un escalofrío sin razón aparente. ¿Quién es tu abuela? Pablito metió la mano en el bolsillo de su pantalón raído. Julián se tensó. El niño sacó algo. No era un arma. Era un pedazo de papel fotográfico, doblado en 4, con los bordes desgastados por el roce constante de los dedos. Ella me dijo que si algún día veía al gran Julián de la Vega. La voz de Pablito tembló por primera vez, cargada de una emoción reprimida. Que le mostrara esto. El niño extendió la mano con la foto. Julián dudó. Su mano, que había firmado contratos millonarios sin temblar, ahora vacilaba al aire. Finalmente, tomó el papel arrugado. Lo desdobló lentamente. El mundo se detuvo. El lobby del hotel desapareció. El emir desapareció. Solo quedó la imagen en sus manos. Era una foto en blanco y negro, vieja, de hace más de 30 años. En ella, una mujer joven y hermosa, con un pañuelo en la cabeza, sonreía abrazando a un niño pequeño que sostenía un juguete de madera. La mujer era inconfundible, a pesar de la juventud en la foto. Era su madre, doña Clara, y el niño en sus brazos. El niño era él, era Julián. Julián sintió que el aire abandonaba sus pulmones de golpe, como si le hubieran dado un puñetazo en el plexo solar. Levantó la vista hacia Pablito, con los ojos llenos de horror y confusión. ¿De dónde sacaste esto?, susurró Julián, con la voz rota. Mi madre está en una residencia de ancianos en el sur. Yo pago las facturas cada mes. Ella no puede ser tu abuela. Pablito lo miró con una tristeza infinita, una mirada que destrozó la última barrera de defensa de Julián. Usted paga las facturas, señor, dijo el niño suavemente. Pero hace 10 años que no va a verla. La residencia cerró hace 5 años por quiebra. Echaron a todos a la calle. Nadie le avisó porque usted nunca contestaba el teléfono. Julián retrocedió, tambaleándose. ¿Qué? Fue lo único que pudo articular. Yo la encontré durmiendo en un parque, continuó Pablito, implacable. Ella no ve bien, estaba sola. Yo no tenía a nadie, y ella tampoco. Así que nos cuidamos. Ella me enseñó árabe. Ella me habló de usted todos los días. Me dijo que usted era un hombre bueno que se había perdido, y que algún día volvería. Pablito señaló la foto en las manos temblorosas de Julián. Ella me dijo que le dijera que todavía lo espera para cenar, que la sopa no está rica si no está su hijo para compartirla. El silencio en el lobby era absoluto, pero en la cabeza de Julián había un estruendo ensordecedor. El muro de dinero y éxito que había construido para protegerse de su pasado se acababa de derrumbar, ladrillo a ladrillo, ante la verdad de un niño lustrabotas. La fotografía en blanco y negro temblaba entre los dedos de Julián, como si fuera una hoja seca a punto de desintegrarse. Sus ojos iban del rostro sonriente de su madre joven al rostro sucio y serio de Pablito, buscando una grieta en la historia, una mentira piadosa que le permitiera volver a su realidad de rascacielos y cuentas bancarias blindadas. Pero la verdad tiene un peso específico que la mentira jamás puede imitar, y esa foto pesaba toneladas en su conciencia. «Es imposible», murmuró Julián, con la voz ahogada, retrocediendo un paso hasta chocar contra el borde de la mesa de mármol donde minutos antes casi firma su propia sentencia de muerte financiera. Yo tengo a mi secretaria encargada de eso. Los débitos automáticos. El asilo Santa María del Reposo. Es el mejor de la zona sur. Es imposible que haya cerrado. Julián sacó su teléfono móvil del bolsillo interior de su saco. Sus dedos, habitualmente ágiles para cerrar tratos millonarios en pantallas táctiles, ahora torpeaban al desbloquear el dispositivo. Marcó el número de su asistente personal, Ana, con la desesperación de un náufrago pidiendo auxilio. Puso el altavoz, necesitando que el mundo entero, y especialmente el emir, escuchara que él no era un monstruo, que él era un hombre responsable. El tono de llamada sonó 3 veces, resonando en el silencio sepulcral del lobby. «¿Señor de la Vega?» La voz de Ana sonó nítida y profesional. «¿Ya firmaron? ¿Necesita que prepare el comunicado de prensa?» «No», gritó Julián, con una urgencia que hizo saltar a su asistente al otro lado de la línea. «Ana, escúchame bien. El asilo de mi madre, Santa María del Reposo. Verifica el último pago. Ahora mismo». Hubo un silencio breve,
seguido del tecleo rápido de un ordenador. «Señor». La voz de Ana cambió, volviéndose vacilante. «¿No recuerda que hablamos de esto en el informe trimestral hace 4 años? Bueno, se lo envié por correo. Los pagos han estado rebotando. El dinero regresaba a la cuenta fiduciaria». Julián sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Rebotando? ¿Por qué nadie me dijo nada? Bramó, aunque en el fondo sabía la respuesta. «Señor, usted me dio instrucciones explícitas de no molestarlo con asuntos domésticos menores, mientras cerraba la fusión con los asiáticos. Dijo que el dinero estaba ahí y que si alguien lo necesitaba, llamarían. Intenté contactar a la administración del asilo, pero los teléfonos estaban desconectados. Supuse que, bueno, que la señora Clara se había mudado o...». Julián colgó el teléfono. El aparato se deslizó de su mano y cayó sobre la alfombra persa con un golpe sordo. No necesitaba escuchar más. Asuntos domésticos menores. Así había clasificado a la mujer que le dio la vida. La mujer que había trabajado limpiando pisos de rodillas para pagarle su primera carrera universitaria. La había archivado en una carpeta de spam mental, asumiendo que el dinero era un sustituto aceptable del amor y la presencia. El emir Al-Hassan, que había observado la escena con los brazos cruzados y una expresión indescifrable detrás de su barba negra, dio un paso adelante. Su sombra cubrió a Julián. «En mi cultura», dijo el emir, con una voz profunda que resonó como una sentencia, «el paraíso se encuentra bajo los pies de las madres. Un hombre que no honra a quien le dio la vida, no tiene honor en los negocios ni en la vida». Julián levantó la vista, devastado. La vergüenza le quemaba la cara más que el sol del desierto. Miró a Pablito, esperando ver triunfo en los ojos del niño. Esperaba ver esa sonrisa burlona que él mismo solía usar cuando derrotaba a un rival. Pero en los ojos azules de Pablito solo había una urgencia triste. «Ella no tiene mucho tiempo, señor», dijo Pablito suavemente, rompiendo la tensión. «La tos es mala, y la humedad de la casa no ayuda. A veces, por las noches, me confunde con usted. Me llama Juli. Dice que usted va a volver pronto del colegio». El apodo Juli golpeó a Julián en el centro del pecho. Nadie lo había llamado así en 30 años. Julián reaccionó por instinto, recurriendo a la única herramienta que sabía usar para arreglar problemas, su chequera. Buscó en su saco, sacó la chequera de cuero y una pluma Montblanc. «¿Cuánto?», preguntó Julián con la voz temblorosa, escribiendo ceros frenéticamente. «Te daré lo que quieras. Cómprale una casa, llévala al mejor hospital, contrata enfermeras. Toma». Arrancó el cheque y se lo extendió al niño. «Aquí hay $100,000. Si necesitas más, solo llama. Pero yo no puedo. Tengo reuniones. La prensa». Pablito miró el papel rectangular que valía más de lo que él podría imaginar en 10 vidas. Pero no lo tomó. Mantuvo sus manos firmemente pegadas a los costados de su pantalón raído. «Usted no entendió nada, señor de la Vega», dijo el niño, con una madurez que desarmó a Julián por completo. «Ella no se está muriendo de hambre, aunque comemos poco. Ella no se está muriendo de frío, aunque no tenemos calefacción. Ella se está muriendo de tristeza. Y eso no se cura con un papel firmado. Ella necesita a su hijo, no su dinero». El cheque quedó suspendido en el aire, temblando en la mano de Julián. El emir, harto de la cobardía del hombre frente a él, intervino de nuevo. Se giró hacia su jefe de seguridad. «Preparen los autos», ordenó. «Vamos a salir». «¿Salir?», balbuceó Julián. «Alteza, el contrato, la cena de celebración». «No habrá contrato, ni cena, ni trato alguno», cortó el emir mirándolo con frialdad. «A menos que usted demuestre que todavía tiene un corazón latiendo dentro de ese traje caro. Vamos a ir a ver a esa mujer. Pero es en los barrios bajos. Es peligroso. Su seguridad». Intentó excusarse Julián, aterrorizado no por la criminalidad, sino por la confrontación con su propio pecado. «Mi seguridad está armada hasta los dientes, señor de la Vega», respondió el emir. «Pero me temo que usted está desarmado frente a la verdad». «Niño», se dirigió a Pablito. «¿Nos guiarás?». Pablito asintió. Se colgó su caja de limpiabotas al hombro y caminó hacia la salida giratoria. «Síganme», dijo el pequeño, convirtiéndose en ese momento en el líder de la extraña comitiva. Julián miró a su alrededor. Los empleados del hotel lo miraban. Los huéspedes lo miraban. No tenía escapatoria. Si se quedaba, perdía el respeto del emir y el negocio de su vida. Si iba,
Tendría que enfrentar al fantasma que había evitado durante una década. Tragó saliva, guardó el cheque inútil en su bolsillo y con las piernas pesadas como plomo, siguió al jeque y al niño hacia el calor abrasador de la calle. El contraste al salir del hotel fue físico y brutal. El aire acondicionado perfecto dio paso a una ola de calor húmedo y pegajoso que golpeó a Julián en la cara. El ruido de la ciudad, caótico y estridente, reemplazó a la música clásica del lobby. La caravana de vehículos era un espectáculo en sí misma. 2 camionetas blindadas negras, seguidas por la limusina del emir y el coche deportivo de Julián, que se veía ridículamente fuera de lugar. El emir insistió en que Julián viajara con él y con Pablito en la limusina. «Quiero ver su rostro cuando lleguemos», había dicho el jeque. El interior de la limusina era amplio y lujoso, pero el ambiente era irrespirable. Pablito iba sentado en el asiento de cuero frente a los 2 hombres poderosos, con su caja de betún sobre las rodillas para no ensuciar la tapicería. Miraba por la ventana polarizada con curiosidad, como si nunca hubiera visto la ciudad desde esa altura y comodidad. «A la derecha en el próximo semáforo, señor conductor», indicaba Pablito por el intercomunicador. «Luego todo recto hasta que se acabe el asfalto». A medida que avanzaban, el paisaje urbano comenzó a transformarse. Los rascacielos de cristal y acero del distrito financiero quedaron atrás, dando paso a edificios de apartamentos de clase media, luego a fábricas grises y abandonadas, y finalmente, a la periferia olvidada. Julián miraba por la ventana, sintiendo una náusea creciente. Reconocía vagamente algunas calles. Eran las mismas calles que había recorrido en autobús hace 30 años, cuando salía temprano a la universidad prometiéndose a sí mismo que un día se iría para no volver jamás. Había cumplido su promesa, pero el precio había sido su memoria, su identidad. «Hace mucho que no viene por aquí, ¿verdad?», preguntó el emir, observando la tensión en la mandíbula de Julián. «Demasiado», admitió Julián, aflojándose la corbata. El nudo lo estaba asfixiando. «Pensé que al salir de aquí había ganado. A veces huir se disfraza de victoria», filosofó el emir. «Pero uno nunca puede correr más rápido que su propia sombra. Y su madre es su sombra, de la Vega. Es su origen. Negarla es negarse a usted mismo». El coche dio un bandazo. El asfalto había desaparecido, reemplazado por un camino de tierra lleno de baches y basura acumulada. Las casas ya no eran casas, eran estructuras precarias de ladrillo sin revocar, techos de lámina de zinc y madera contrachapada. Había perros flacos ladrando a los neumáticos de los coches de lujo, y niños semidesnudos jugando en los charcos de agua sucia. Julián sintió una punzada de terror. ¿Aquí vivía ella? ¿Su madre? ¿La mujer que siempre tenía las manos oliendo a lavanda y pan horneado? ¿Vivía ahora entre este olor a podredumbre y desesperanza? «Es allí», señaló Pablito. «Donde está el árbol seco». La caravana se detuvo frente a una casucha que parecía a punto de colapsar. Las paredes estaban manchadas de humedad, y la puerta principal era apenas una tabla de madera vieja sostenida por bisagras oxidadas. No había ventanas de vidrio, solo huecos cubiertos con plásticos negros que ondeaban con el viento caliente. El chófer abrió la puerta de la limusina. El calor y el olor a desagüe a cielo abierto invadieron la cabina fría. Julián se quedó paralizado en el asiento. Sus piernas se negaban a moverse. «Vamos, señor de la Vega», dijo Pablito, bajando con agilidad y cargando su caja. «Ella debe estar esperándome. Hoy conseguí para comprar pollo. Se pondrá contenta». La mención del pollo como un lujo extraordinario fue como una bofetada para Julián, quien gastaba $500 en una botella de vino sin pensarlo. El emir bajó primero, sus túnicas blancas brillando inmaculadas en medio del polvo gris del barrio. Los vecinos comenzaban a asomarse, murmurando, señalando los coches y a los guardaespaldas. Julián respiró hondo, conteniendo las ganas de vomitar por los nervios, y salió del auto. Sus zapatos italianos de suela de cuero resbalaron en el barro. Tuvo que apoyarse en el coche para no caer. Era una metáfora perfecta de su situación. Su riqueza no tenía tracción en este terreno. Pablito caminó hacia la puerta de la casucha y la empujó suavemente. Chirrió horriblemente. «¡Abuela!», llamó el niño entrando en la penumbra. «¡Ya llegué! Y traje visitas». Julián se acercó a la puerta, con el emir a su lado. El interior estaba oscuro. Tardó unos segundos en que sus ojos se acostumbraran a la falta de luz. El piso era de tierra apisonada, pero estaba barrido meticulosamente. No había muebles, salvo una silla de plástico rota y una mesa. La mesa vieja. Era una mesa de madera maciza, tosca, llena de cicatrices y quemaduras de cigarrillo,
probablemente rescatada de la basura. Pero sobre ella había un mantel bordado a mano, blanco y limpio, que contrastaba con la miseria del entorno. Y sentada a esa mesa, de espaldas a la puerta, había una figura pequeña y encorvada. El cabello, antes negro y abundante, ahora era una nube rala de color blanco. Llevaba un vestido de flores descolorido que le quedaba grande. Sus manos, nudosas y deformadas por la artritis, tanteaban la superficie de la mesa, buscando un plato de peltre abollado. Pablito. La voz de la mujer era un hilo frágil, tembloroso. ¿Eres tú, mi niño? Tardaste mucho hoy. Estaba preocupada. Pensé que te habían llevado los del servicio social otra vez. Julián sintió que el corazón se le detenía. Era ella, envejecida 20 años en 10, consumida por la pobreza, pero era ella. Pablito corrió hacia ella y le tomó las manos, besándolas con reverencia. No, abuela, estoy aquí. Nadie me va a llevar. Y mira, bueno, no puedes mirar. Pero escucha, te traje a alguien. Alguien que ha viajado mucho para verte. Doña Clara giró la cabeza. Sus ojos estaban nublados por cataratas avanzadas, lechosos y sin vida visual, pero llenos de una expresión de espera dolorosa. ¿Alguien?, preguntó ella, frunciendo el ceño. ¿Es el doctor? No tengo dinero, hijo. Dile que se vaya. No es el doctor, abuela, dijo Pablito, y luego miró a Julián, que estaba petrificado en el umbral de la puerta, con lágrimas silenciosas empezando a correr por sus mejillas. Dile quién eres. El emir le dio un leve empujón a Julián en la espalda. Adelante, susurró el jeque. Es el viaje más largo que ha hecho en su vida, pero solo le quedan 3 pasos. Julián dio el primer paso. La madera del marco de la puerta crujió. El olor adentro era una mezcla de humedad, remedios viejos y ese aroma inconfundible a lavanda que milagrosamente aún persistía en la ropa de su madre. Dio el segundo paso, entrando en su campo de visión. Y finalmente, dio el tercero, quedando frente a la mesa vieja, cayendo de rodillas en la tierra, arruinando su traje de $3,000 sin que le importara lo más mínimo. Intentó hablar, pero el nudo en su garganta era tan grande que solo salió un sollozo ahogado. Doña Clara se tensó. Inclinó la cabeza, como un pajarito escuchando el viento. Ese llanto, susurró ella, y sus manos empezaron a temblar violentamente. Yo conozco ese llanto. Lo escuché cuando te caíste de la bicicleta a los 6 años, cuando te rompieron el corazón a los 15. Ella levantó una mano, tanteando el aire, buscando un rostro. ¿Juli?, preguntó, con una esperanza tan pura y dolorosa que rompió a Julián en 1000 pedazos. ¿Eres tú mi hijo? Julián atrapó la mano de su madre y la apretó contra su mejilla mojada. Sí, mamá, logró decir finalmente, con la voz rota. Soy yo, soy Juli. He vuelto. El tacto de las manos de doña Clara sobre el rostro de Julián fue como el roce de un papel de lija suave, curtido por años de trabajo doméstico y abandono. Pero para el millonario, se sintió más real que la seda más fina que jamás hubiera tocado. Ella trazaba el contorno de su mandíbula, sus pómulos, sus cejas, reconstruyendo en su mente ciega la imagen del niño que había criado y que el tiempo y la ambición le habían arrebatado. «Estás diferente, mijo», susurró ella, su voz quebrándose con una ternura que Julián sentía que no merecía. «Tienes la piel suave, como los patrones para los que yo trabajaba antes, y hueles a flores caras y a aire limpio». Julián sollozó de nuevo, un sonido feo y gutural que sacudió su cuerpo. Enterró la cara en el regazo de su madre, manchando su vestido viejo con lágrimas de arrepentimiento. «Perdóname, mamá. Perdóname, por favor», repetía él, como un mantra desesperado. «No sabía. Te juro que no sabía que estabas aquí. Pensé que estabas bien. Pensé que el dinero llegaba». Doña Clara sonrió. Una sonrisa desdentada pero luminosa que iluminó la penumbra de la casucha. Acarició el cabello engomado de su hijo, despeinándolo con cariño. «No llores, mi niño. El dinero va y viene. A veces se pierde en el camino, como las cartas que nunca llegan. Lo importante es que estás aquí. Sabía que vendrías. Pablito me decía que no me hiciera ilusiones, que los hombres importantes se olvidan de los pobres. Pero yo le decía, no, mi Julián no. Él tiene un corazón de oro, solo que a veces el mundo le pone muchas capas encima y le cuesta brillar». Cada palabra de consuelo era una puñalada para Julián. Si ella le hubiera gritado,
Si le hubiera reprochado los 10 años de olvido, las navidades sin llamar, los cumpleaños ignorados, tal vez él habría podido manejarlo. Podría haber argumentado, podría haber sacado su chequera para comprar el perdón. Pero ante ese amor incondicional, ante esa fe ciega que ella había mantenido en él a pesar de toda la evidencia en contra, Julián se sentía completamente desarmado. Se sentía, por primera vez en su vida adulta, como un fraude. El emir al-Hassan observaba desde la puerta, con las manos cruzadas detrás de la espalda. A pesar de sus riquezas incalculables y su poder político, se sentía como un intruso en un momento sagrado. Se quitó el turbante blanco en señal de respeto, algo que sus guardaespaldas nunca habían visto hacer fuera de una mezquita. Julián levantó la cabeza, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. La realidad del entorno lo golpeó de nuevo. Miró las paredes de ladrillo desnudo, las manchas de moho que dibujaban mapas de humedad en el techo de lámina, el suelo de tierra donde él estaba arrodillado. Vio una olla pequeña sobre un fogón de gas de una sola hornilla conectado a una bombona oxidada. La ira contra sí mismo se transformó en una necesidad frenética de acción. Se puso de pie de un salto, tambaleándose un poco. «Nos vamos», dijo Julián, con la voz temblorosa pero firme. «Mamá, levántate. Nos vamos de aquí ahora mismo». Doña Clara se sobresaltó, aferrándose al borde de la mesa vieja. «¿Irnos? ¿A dónde, mijo? Ya casi está la comida. Pablito trajo pollo». «No, mamá, no vas a comer aquí. No vas a dormir aquí ni un minuto más». Julián miró a su alrededor con horror. «Este lugar es inhumano. Te voy a llevar al hotel. Te voy a comprar una casa. La casa más grande que quieras. Tendrás sirvientes, enfermeras, médicos. Te operaremos los ojos mañana mismo. Lo tendrás todo». Julián intentó tomarla del brazo para levantarla, pero Pablito se interpuso, poniendo su pequeña mano sobre el pecho del millonario. «Espere», dijo el niño con firmeza. «No puede sacarla así. Se marea si se levanta rápido. Y no tiene zapatos puestos, señor». Julián miró hacia abajo. Los pies de su madre estaban desnudos, hinchados y morados por la mala circulación, descansando sobre la tierra fría. Sintió una náusea violenta. Él llevaba zapatos de $2000 mientras su madre no tenía ni unas zapatillas. «Le compraré zapatos», balbuceó Julián, sintiéndose inútil. «Le compraré 1000 pares». Emir se giró hacia el jeque buscando apoyo. «Ayúdeme. Dígale a sus hombres que nos ayuden a llevarla». El emir avanzó lentamente, entrando en la casucha. Su presencia llenó el pequeño espacio. «Calma, de la Vega», dijo el jeque con voz grave. «La prisa es enemiga de la dignidad. No puedes arrancar un árbol viejo de la tierra de golpe sin dañar las raíces. Mira a tu madre. Está asustada». Julián miró a doña Clara. Efectivamente, ella temblaba, confundida por la repentina urgencia y el tono de voz elevado de su hijo. «¿Juli?», preguntó ella con miedo. «¿Por qué gritas? ¿Hice algo malo? ¿No te gusta mi casa?» Pablito la arregló para mí. Puso plásticos en el techo para que no entre la lluvia. Julián se mordió el labio hasta casi sangrar para contener otro llanto. «No, mamá, no hiciste nada malo. Soy yo. Soy yo el que hizo todo mal. Pero quiero arreglarlo. Quiero darte lo que te mereces. Yo tengo lo que merezco, hijo», dijo ella con una simplicidad aplastante. «Tengo un techo. Tengo a Pablito, que es un ángel que Dios me mandó. Y ahora te tengo a ti aquí. ¿Para qué quiero una casa grande si no puedo verla? ¿Para qué quiero sirvientes si no tengo con quién hablar?» Ella extendió la mano hacia el espacio vacío a su lado. «Siéntate, mijo. Por favor. La sopa ya va a estar. No me hagas el desaire de irte sin comer. Siempre soñé con este momento. Que probaras mi sazón otra vez, aunque…» bajó la voz avergonzada. «Tal vez no sea tan rica como la comida de los ricos». Julián miró al emir desesperado. Quería salir corriendo, llevarla a un hospital, cambiar su realidad con el poder de su tarjeta de crédito. Pero el emir le hizo un gesto sutil con la cabeza, señalando la silla de plástico rota al otro lado de la mesa. «Siéntese, señor de la Vega», ordenó el jeque suavemente. «Su madre le está invitando a cenar. Rechazarla ahora sería más cruel que los 10 años de ausencia». Julián tragó saliva. Comprendió que el emir tenía razón. No podía borrar el pasado con un cheque. Tenía que habitar el presente, por doloroso que fuera. Tenía que sentarse en esa silla sucia, en esa mesa vieja, y enfrentar la vida a la que había condenado a su madre. Lentamente, Julián se sentó en la silla de plástico. Crujió peligrosamente bajo su peso.
Pablito corrió a buscar una caja de madera para usarla como asiento improvisado y miró al emir con duda. «Señor, no tenemos otra silla», dijo el niño. El emir sonrió. Se recogió las túnicas inmaculadas y, sin dudarlo un segundo, se sentó sobre una pila de ladrillos que había en una esquina, acercándolos a la mesa. «No te preocupes, hijo», dijo el jeque. «En el desierto, los reyes se sientan sobre la arena. Un ladrillo es un lujo». El ambiente en la habitación cambió. La tensión histérica de Julián dio paso a una solemnidad casi religiosa. Estaban allí, un millonario, un jeque árabe y un niño de la calle, reunidos alrededor de una anciana ciega en una chabola que se caía a pedazos. Y sin embargo, había más dignidad en esa mesa coja que en todo el salón de banquetes del Hotel Royal Imperial. Pablito asumió el control de la situación con la eficiencia de quien ha tenido que ser adulto mucho antes de tiempo. Fue hacia el fogón, tomó un trapo viejo para no quemarse y levantó la olla de aluminio abollada. El olor que emanaba no era desagradable, pero era inconfundiblemente pobre. Agua hervida, un poco de cebolla, unas papas viejas y el pollo, que Pablito había mencionado con tanto orgullo, que resultaron ser apenas unas alas flacas y unos menudos que probablemente le habían regalado en la carnicería por lástima. El niño sirvió 3 platos de peltre despostillados. Puso uno frente a doña Clara, otro frente a Julián, y el tercer plato lo puso frente al emir. «Perdón, señor», dijo Pablito al jeque, bajando la mirada. «No sabía que vendría visita. No alcanza para mí, pero no importa. Yo comí un pan en la mañana». El emir miró el plato de sopa aguada. Luego miró al niño. Sin decir una palabra, el jeque tomó el plato y vertió la mitad de su contenido en una taza de barro que había en la repisa. «Un buen líder nunca come si su tropa tiene hambre», dijo el emir, empujando la taza hacia Pablito. «Come, hijo. Necesitas fuerza para seguir cuidando a esta reina». Pablito sonrió agradecido y se sentó en su caja de madera. Doña Clara, ajena a este intercambio, tanteó la mesa buscando la mano de Julián. «¿Te serviste, mijo?», preguntó ansiosa. «¿Está buena?». «Pablito es bueno cocinando, pero yo le digo qué echarle». Julián miró el líquido turbio en su plato. Flotaba un trozo de papa medio cruda. Recordó los banquetes de langosta y caviar que solía despreciar por estar demasiado salados. Sintió un nudo en la garganta tan grande que dudaba poder tragar. «Se ve deliciosa, mamá», mintió Julián, y esta vez la mentira estaba cargada de amor. Huele a casa». Tomó la cuchara de metal doblada y probó el caldo. Sabía a poco, casi a nada, pero al mismo tiempo sabía a todo. Sabía al sacrificio de Pablito, a la esperanza de su madre, a la humildad que él había perdido. «Mamá», dijo Julián después de un par de cucharadas, necesitando desviar la atención de su propio dolor. «El emir, el señor que vino conmigo, él me preguntó algo en el hotel, y yo no supe responderle». Doña Clara giró la cabeza hacia donde sentía la presencia del extraño. «Ah, sí», el señor de la voz grave. «Perdóneme, señor. No tengo nada mejor para ofrecerle». «Es el mejor banquete que he tenido en años, señora», respondió el emir con sinceridad absoluta, limpiando su plato con un trozo de tortilla dura. «Su hijo tiene suerte de tener esta mesa». Julián apretó la mano de su madre. «Mamá, Pablito, él habla árabe. Habla idiomas que yo ni siquiera entiendo. Me dijo que tú le enseñaste. Pero tú nunca fuiste a la universidad. Tú limpiabas oficinas en la embajada. ¿Cómo...?» Doña Clara soltó una risita suave, nostálgica. «Ay, mijo, tú eras muy pequeño, no te acuerdas. Yo limpiaba la biblioteca de la embajada de noche. Y el embajador, un hombre muy culto, dejaba los libros abiertos. Yo no quería ser solo la mujer de la limpieza. Yo quería aprender. Así que leía. Leía todo lo que podía mientras pasaba el trapo». Ella suspiró, sus ojos ciegos mirando hacia un pasado lejano. Había diccionarios, cintas de audio. El embajador me descubrió una noche. Pensé que me iba a despedir. Pero en lugar de eso, me regaló los libros viejos que iban a tirar. Me dijo: «El conocimiento no ocupa lugar, Clara». Esos libros. Los guardé todos estos años en una caja debajo de mi cama. Pensé que eran basura, hasta que llegó Pablito. Pablito, que soplaba su sopa caliente, levantó la vista. «La abuela me los leía», intervino el niño. «Cuando ella todavía veía un poco. Me enseñó las letras, los sonidos. Luego, cuando sus ojos se apagaron, yo empecé a leerle a ella. Leemos juntos todas las noches. Es nuestra forma de viajar, ¿verdad, abuela?».
Hemos ido a Egipto, a Marruecos, a Persia, sin salir de este cuarto. Julián se quedó helado. Miró alrededor y vio, efectivamente, apilados en una esquina sobre ladrillos para protegerlos de la humedad del suelo, docenas de libros viejos, encuadernados en piel desgastada y tela. Se levantó y caminó hacia ellos. Tomó uno al azar. Era un manual de gramática árabe avanzada, lleno de anotaciones en los márgenes con la letra temblorosa de su madre. Tomó otro. Derecho Mercantil Internacional. Otro. Historia de la diplomacia. Julián sintió que las piernas le fallaban de nuevo. Todo este tiempo, él se había creído superior por sus títulos universitarios, por sus maestrías compradas en el extranjero. Y allí, en una chabola miserable, su madre analfabeta funcional según los registros, había educado a un niño de la calle al nivel de un diplomático, usando solo libros rescatados de la basura y su inmensa voluntad. Ella me decía, continuó Pablito, mirando a Julián con intensidad, que debía estar preparado, que algún día la vida me pondría una prueba y yo tendría que saber defenderme con palabras, no con golpes. El emir se puso de pie, se acercó a Julián y puso una mano sobre su hombro. «¿Lo ves ahora, de la Vega?», susurró el jeque para que solo él lo oyera. «Tú construyes edificios vacíos. Ella construyó un ser humano. Ese niño te salvó hoy gracias a lo que ella sembró en él. Pablito es el hijo que tú debiste ser». La frase golpeó a Julián como un mazo. «Pablito es el hijo que tú debiste ser». Julián miró la mesa vieja. Vio que había un cuarto lugar en la mesa, un espacio vacío donde no había silla, pero donde doña Clara había colocado un plato boca abajo y un vaso limpio. «Mamá», preguntó Julián señalando el lugar vacío, «¿para quién es ese plato?». Doña Clara sonrió tristemente, acariciando el borde de la mesa. «Ese lugar siempre ha estado ahí, mijo, desde el día que te fuiste». Pablito me preguntaba, «Abuela, ¿por qué pones el plato si el tío Julián no viene?». Y yo le decía, «Porque una madre nunca cierra la puerta. Si él llega con hambre, tiene que saber que su lugar en la mesa lo está esperando». Ella buscó el aire con la mano. A veces cuando la sopa estaba muy aguada y Pablito tenía hambre, yo le daba mi parte. «Pero nunca tocamos tu plato, Julián. Nunca. Porque si nos comíamos tu parte, era como aceptar que ya no ibas a volver». Julián no pudo soportarlo más. El dique de contención que había construido durante años se rompió definitivamente. Cayó de rodillas nuevamente, abrazando las piernas de su madre, llorando con el dolor de una década de egoísmo purgándose de su alma. «Perdóname, mamá, soy un estúpido, soy una basura», gritaba Julián, aferrándose a ella. «Tenía todo y no tenía nada. Tú no tenías nada y me guardaste un lugar». Doña Clara se inclinó, buscando su cabeza, y lo besó en la frente. «Shh, ya pasó, mi amor. Ya pasó, estás aquí. La sopa se enfría. Come. Siéntate en tu lugar y come. Eso es todo lo que necesito». Pablito miraba la escena con los ojos brillantes. El emir, el hombre de hierro del desierto, se giró discretamente hacia la pared para secarse una lágrima solitaria que rodaba por su mejilla oscura. En esa habitación miserable, bajo un techo de lámina oxidada, estaba ocurriendo el milagro más grande que ninguno de ellos había presenciado jamás: la resurrección de un corazón muerto. El sonido de las cucharas raspando el fondo de los platos de peltre fue, durante unos minutos, el único ruido en la habitación. Julián comió hasta la última gota de esa sopa insípida, sintiendo que cada cucharada lo purificaba por dentro. No era comida, era un sacramento. Era el sabor del perdón. Al terminar, dejó la cuchara sobre la mesa con un cuidado reverencial, como si el cubierto oxidado fuera de cristal de Bohemia. Doña Clara, que apenas había probado bocado por la emoción, extendió su mano buscando la de su hijo. «¿Te llenaste, mijo?», preguntó con esa ansiedad eterna de las madres. «Si quieres más, le puedo quitar un poco a la olla, aunque ya no quedan presas». «Estoy lleno, mamá, de verdad», dijo Julián, apretando esa mano huesuda. «Es lo mejor que he comido en 10 años». Pablito se levantó en silencio, recogió los platos y los llevó a una palangana con agua fría en la esquina. Julián observó al niño. Sus movimientos eran eficientes, automáticos, propios de alguien que ha cargado con el peso de un hogar sobre sus hombros diminutos. Julián se puso de pie y recorrió la habitación con la mirada, pero esta vez no con asco, sino con una determinación forense. Quería ver, realmente ver, el infierno del que tenía que sacarlos.
Se acercó a la biblioteca improvisada sobre ladrillos. Tocó los lomos de los libros que habían educado a Pablito. Estaban húmedos. El techo tenía filtraciones evidentes. «Pablito», llamó Julián en voz baja, acercándose al niño que fregaba los platos. El niño se giró, secándose las manos en su pantalón. «¿Sí, señor de la Vega?» «No me llames así», dijo Julián, con la voz quebrada. «Llámame Julián, o tío, o como quieras, pero no señor. Dime una cosa. ¿Cómo han sobrevivido? Mi madre necesita medicinas para la presión, para sus ojos. Eso cuesta dinero. Limpiar zapatos no da para tanto». Pablito bajó la mirada, avergonzado. A veces el emir tiene razón, señor. A veces hay que hacer cosas. Yo trabajo doble turno los fines de semana. Y, bueno, vendí algunas cosas». «¿Qué cosas?», insistió Julián. Pablito señaló un rincón oscuro donde había una pequeña caja de cartón vacía. El anillo de bodas de la abuela y su cadena de oro. Ella me la dio hace 2 inviernos, cuando le dio neumonía. Lloró mucho cuando se la quité del cuello, pero no teníamos para los antibióticos. Julián sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho con unas tenazas calientes. El anillo de su padre, la única joya que su madre atesoraba, la que juró nunca quitarse. «¿Ella lo vendió para sobrevivir?», susurró Julián, horrorizado. «No, señor», corrigió Pablito con dureza. «Lo vendió para vivir esperando a que usted volviera. Ella decía, si me muero, Juli no me va a encontrar. Tengo que aguantar». El emir, que había estado escuchando desde su trono de ladrillos, se levantó. Su presencia llenó el cuarto. «La lealtad tiene un precio que el oro no puede pagar, de la Vega», dijo el jeque. «Este niño ha sido el guardián de tu madre, el guardián de tu memoria y el guardián de su vida. Tú tienes una deuda con él que no se paga con cheques». Julián asintió frenéticamente. Lo sé. Se volvió hacia su madre. «Mamá, escúchame bien. Se acabó. Esta noche no duermen aquí. Pablito, recoge solo lo importante. Los libros, las fotos, dejen la ropa, dejen los muebles. Vamos a comprar todo nuevo». Doña Clara se agitó en su silla, nerviosa. «Pero hijo, mis cosas. Aquí tengo mis recuerdos. El olor de tu papá está en esta almohada vieja. Llevaremos la almohada, mamá. Llevaremos lo que quieras. Pero no puedes seguir respirando este moho». Julián se acercó y se arrodilló de nuevo frente a ella. «Te voy a llevar al mejor especialista de ojos del mundo. Si hay una posibilidad, por mínima que sea, de que vuelvas a ver, voy a gastar hasta el último centavo para que lo logres. Quiero que veas a Pablito. Quiero que me veas a mí. Quiero que veas que he cambiado». Doña Clara acarició la cara de su hijo, y una lágrima blanca y espesa rodó por su mejilla ciega. «Yo ya te veo, mi amor. Te veo con el corazón. Pero...». Su voz se debilitó de repente, y su mano cayó pesadamente sobre la mesa. «Me siento un poco mareada. Debe ser la emoción. Mi corazón está latiendo muy rápido, como un pajarito asustado». Pablito dejó caer el trapo y corrió hacia ella. «Abuela, ¿te tomaste la pastilla de la mañana?», preguntó el niño, alarmado. «No quedaban, hijo. Te dije que no las compraras, que compraras el pollo», susurró ella, cerrando los ojos y llevándose una mano al pecho. Julián se heló. «¿Qué pastilla?», gritó mirando a Pablito. «¿Qué toma?». «En Alapril», dijo Pablito rápido, con el pánico asomando en su voz. «Tiene insuficiencia cardíaca. Si no la toma se le hinchan los pies y le falta el aire. Le dije que no podíamos saltarnos la dosis». «Maldita sea». Julián se levantó de un salto. «Vámonos, al hospital ahora mismo». El emir ya estaba en movimiento. Sacó su teléfono satelital y ladró una orden en árabe que sonó como un trueno. «Preparad el coche. Código rojo. Quiero ruta despejada al hospital central, ahora». Julián intentó levantar a su madre. Ella pesaba muy poco. Era como un pajarito frágil de huesos huecos. «Vamos, mamá. Agárrate de mí. Soy yo, Juli. Te voy a cargar como tú me cargabas a mí». Pero cuando Julián intentó levantarla, el cuerpo de doña Clara se puso rígido por un segundo, y luego se desplomó completamente inerte en sus brazos. «Mamá». Julián la sacudió suavemente. Su cabeza cayó hacia atrás, la boca entreabierta. «Mamá. Mamá». El grito de Julián desgarró la atmósfera precaria de la chabola. No fue un grito de negocios, ni de furia. Fue el alarido primario de un niño que ve cómo su mundo se apaga. «¡No respira!», gritó Pablito, pegando su oreja al pecho de la anciana, sus ojos azules desorbitados por el terror. «Su corazón no suena, señor Julián. No suena.
El pánico estalló. En ese instante, los miles de millones de dólares, los contratos internacionales y el prestigio de Julián de la Vega no valían absolutamente nada. No podían comprar un latido más. No podían comprar aire. «¡Abran paso!», rugió el emir Al-Hassan. El jeque apartó la mesa vieja de un empujón violento, tirando la olla y los platos al suelo con un estruendo metálico. Se acercó a Julián, que sostenía el cuerpo lacio de su madre como si fuera de cristal roto. «¡Sácala! ¡Rápido!», ordenó el emir. «Mis hombres tienen equipo médico en la camioneta escolta». Julián, impulsado por una adrenalina ciega, levantó a su madre en brazos. Salió corriendo de la chabola, tropezando con el umbral, sus zapatos de lujo llenándose de barro, pero sin soltar su carga preciosa. Afuera, el sol de la tarde caía implacable sobre el barrio pobre. Los vecinos, alertados por los gritos, se habían congregado alrededor de los coches de lujo. «¡Médico!», gritaba Julián mientras corría hacia la limusina. «¡Necesito un médico!». Los guardaespaldas del emir reaccionaron con una precisión militar. Uno de ellos abrió la puerta trasera de la camioneta escolta y sacó un maletín naranja de primeros auxilios y un desfibrilador portátil. «En el suelo, póngala en el suelo plano», ordenó el guardaespaldas, rasgando el vestido viejo de flores de doña Clara sin miramientos para exponer su pecho huesudo. Pablito estaba de rodillas en la tierra, agarrando la mano fría de su abuela, llorando en silencio, rezando en árabe y en español, mezclando las lenguas en una súplica desesperada al cielo. «Ya, Alá, por favor. Diosito, no te la lleves. Acaba de encontrarlo. No es justo». El guardaespaldas colocó los parches del desfibrilador. «Sin pulso. Iniciando RCP», anunció el hombre con frialdad profesional. Comenzó a bombear el pecho de la anciana. 1, 2, 3, 4. El sonido de las costillas crujiendo bajo la presión fue un sonido que Julián jamás olvidaría. «Vamos, mamá, respira». Julián estaba arrodillado al otro lado, tomándole la cara, besándole la frente sudorosa. «No me hagas esto, no ahora. Te prometí que te cuidaría. No te puedes ir sin ver tu casa nueva». «Cargando». «Despejen», gritó el guardaespaldas. El cuerpo de doña Clara dio una sacudida violenta cuando la descarga eléctrica la atravesó. Cayó de nuevo, inerte. «Nada», dijo el guardia. «Cargando de nuevo». El emir miró a Julián. Vio el terror absoluto en los ojos del hombre que, horas antes, se creía el dueño del mundo. «De la Vega», dijo el emir, agachándose junto a él. «Si ella sobrevive a esto, necesitará un milagro y el mejor hospital. Aquí no podemos hacer más. Hay que moverla ya». «¡Al coche!», gritó Julián, levantándola de nuevo antes de que el guardia pudiera protestar. «Sigan haciendo eso en el coche. ¡Vamos!». Subieron a la limusina en un caos de extremidades y gritos. Julián con su madre en brazos, el guardia médico arrodillado en el piso del vehículo continuando las compresiones, Pablito apretujado en una esquina sin soltar la mano de doña Clara, y el emir en el asiento delantero, tomando la radio. «Escolta Alfa Central. Emergencia médica crítica. Abran paso. Necesitamos ruta verde al hospital metropolitano. ¡Ahora!», bramó el emir en inglés, y luego cambió al conductor. «Pisa el acelerador. Si nos para la policía, los embistes. Yo pago los daños». La limusina salió disparada del barrio marginal, levantando una nube de polvo y espantando a los perros callejeros. El motor B-12 rugió como una bestia herida. Adentro, la escena era una pesadilla claustrofóbica. «Vamos, abuela, respira», sollozaba Pablito. Julián miraba el rostro ceniciento de su madre. Parecía tan pequeña, tan frágil. Recordó todas las veces que ella lo cuidó cuando tenía fiebre, cómo ponía paños fríos en su frente durante noches enteras sin dormir. Y él la había dejado pudrirse en la soledad durante una década. La culpa era un ácido que le corroía las entrañas. «Si se muere, es mi culpa», murmuró Julián, con la mirada perdida. «Yo la maté con mi olvido». «¡Cállese!», le gritó Pablito, con una furia sorprendente. «Ella no está muerta, no la entierre todavía. Ella es fuerte, ella aguantó hambre por usted, aguantará esto, háblele, ella escucha su voz». Julián reaccionó ante la bofetada verbal del niño, se inclinó sobre el oído de su madre. «Mamá, escúchame, soy Juli. Te juro por mi vida que si te quedas, nunca más estarás sola. Te juro que voy a ser el hombre que tú querías que fuera. Voy a cuidar a Pablito como a un hijo. Pero tienes que luchar, lucha por nosotros. Tenemos pulso.
gritó el médico de repente mirando el monitor portátil. Es débil, errático, pero hay pulso. Un suspiro colectivo vació el aire de la cabina. Julián sintió que las lágrimas brotaban de nuevo, incontrolables. ¡Más rápido!, le gritó al conductor. La caravana de vehículos de lujo cortaba el tráfico de la ciudad como un cuchillo caliente en mantequilla. Las sirenas de las escoltas aullaban. Julián miraba por la ventana cómo los edificios pasaban borrosos. Esa ciudad que él había conquistado con hormigón y dinero, ahora le parecía un obstáculo gigante entre la vida y la muerte. Llegaron a la rampa de urgencias del Hospital Metropolitano. Antes de que el coche se detuviera por completo, Julián ya estaba abriendo la puerta. «Camila, necesito una camilla», gritó, saliendo con su madre en brazos, corriendo hacia las puertas automáticas. Un guardia de seguridad del hospital intentó detenerlo. «Señor, tiene que registrarse en la entrada. No puede entrar así. Quítese o lo mato», rugió Julián con una cara tan desencajada que el guardia retrocedió aterrorizado. El emir apareció detrás de él, con una autoridad que no admitía discusión. «Soy el emir Al-Hassan. Compraré este maldito hospital si hace falta, pero quiero a su mejor cardiólogo y a su mejor equipo de trauma en este pasillo en 10 segundos. ¡Muévase!». La maquinaria del hospital, engrasada por el pánico y la presencia de poder, se activó al instante. Un equipo de médicos y enfermeras rodeó a Julián. Le quitaron a doña Clara de los brazos y la colocaron en una camilla rodante. «¡Código azul en trauma 1!», gritó una doctora mientras corrían por el pasillo. Julián intentó seguirlos, pero las puertas batientes se cerraron en su cara. Una enfermera le puso una mano en el pecho. «Hasta aquí, señor. Tienen que trabajar. Espere en la sala». Julián se quedó allí, jadeando, con la camisa manchada de barro, sudor y el vómito seco de su madre. Se miró las manos vacías. Hacía 10 minutos tenía el cuerpo de su madre. Ahora solo tenía el vacío. Se dejó caer en una silla de plástico de la sala de espera, idéntica a la que tenía su madre en la chabola. La ironía del destino. Podía estar en un hospital privado de lujo, pero la silla de la espera era igual de dura e incómoda que la de la pobreza. Pablito se sentó a su lado. El niño no lloraba ya. Estaba en estado de shock, abrazando su caja de limpiabotas contra el pecho, balanceándose suavemente hacia adelante y atrás. «Ella me prometió que me vería graduarme», susurró Pablito al aire. «Ella nunca rompe una promesa». El emir se mantuvo de pie frente a ellos, como un centinela. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, cancelando vuelos, moviendo agendas, trayendo especialistas de otras clínicas. El tiempo se estiró. Los minutos se convirtieron en horas. Cada vez que se abría la puerta, el corazón de Julián saltaba. La culpa lo martillaba. Recordaba la última Navidad que no llamó. Recordaba el día que Ana, su secretaria, le dijo que el asilo no contestaba y él dijo, «Luego lo veo». Ese luego había llegado y traía una guadaña en la mano. Finalmente, después de una eternidad, las puertas se abrieron. Salió un médico canoso, con la bata verde quirúrgica y el rostro cansado. Se quitó la mascarilla. Julián se levantó de un salto, tan rápido que se mareó. Pablito se puso de pie a su lado, agarrando la mano del millonario. Por primera vez, Julián no rechazó el contacto. Apretó la mano del niño con fuerza, buscando anclarse a la tierra. «¿Doctor?», preguntó Julián, su voz un hilo de angustia. «Mi madre». El médico suspiró y miró sus notas antes de mirar a los ojos de Julián. El silencio duró 2 segundos, pero parecieron 2 siglos. «Señor de la Vega», empezó el médico con tono grave. Su madre llegó en un estado crítico. Desnutrición severa, deshidratación y un fallo cardíaco congestivo masivo provocado por el shock emocional. Su corazón está muy cansado. Julián sintió que las rodillas se le doblaban. «Pero», continuó el médico levantando un dedo, «logramos estabilizarla. Está en terapia intensiva. Está inconsciente pero viva». Julián soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo y abrazó a Pablito. El niño rompió a llorar contra el traje sucio del millonario. «Sin embargo», advirtió el médico cortando la celebración, «no canten victoria. Las próximas 24 horas son cruciales. Y hay algo más. Al examinarla, notamos la condición de sus ojos. Las cataratas son operables, sí, pero el daño en el corazón complica cualquier cirugía. Tendremos que tomar decisiones difíciles muy pronto». «Haga lo que tenga que hacer», dijo Julián, recuperando la firmeza, pero esta vez nacida del amor, no de la arrogancia. «Sálvela. No me importa el costo. Sálvela».
El médico asintió y se retiró. Julián se volvió hacia el emir. «Gracias», dijo Julián. «Sin sus hombres, sin su coche, ella no habría llegado». El emir asintió solemnemente. «Dios escribe recto con renglones torcidos, Julián. Hoy perdiste un contrato de 100 millones, pero tal vez ganaste algo que no tiene precio. Una segunda oportunidad. No la desperdicies». Julián miró a Pablito, que se secaba las lágrimas con la manga sucia. «No lo haré», prometió Julián. «Pablito, ¿tienes hambre? Vamos a la cafetería. Te voy a comprar lo que quieras. Y luego vamos a buscarte ropa limpia, porque cuando ella despierte, no quiero que vea a su nieto vestido con harapos. Quiero que vea al príncipe que realmente eres». Pablito levantó la vista y, por primera vez, sonrió de verdad. «Sí, tío Julián, pero... ¿puedo pedir una hamburguesa doble?» Julián soltó una risa nerviosa, liberadora. «Puedes pedir la fábrica de hamburguesas entera si quieres, hijo. Vamos». Las luces fluorescentes de la sala de espera del Hospital Metropolitano zumbaban con un sonido eléctrico constante, monótono, que parecía taladrar el cráneo de Julián. Habían pasado 48 horas desde que ingresaron a Doña Clara. 48 horas en las que el gran tiburón de los bienes raíces no había revisado su correo, no había gritado a ningún subordinado, y lo más sorprendente, no se había movido de esa silla de plástico incómoda más que para ir al baño o buscar café para el emir y Pablito. El emir Al-Hassan había demostrado una lealtad que trascendía los negocios. Aunque sus guardaespaldas se turnaban para descansar, el jeque permanecía allí, sentado con una postura regia incluso en el agotamiento, leyendo el Corán en silencio. Pablito dormía con la cabeza apoyada en el regazo de Julián. El niño ya no vestía harapos. Llevaba unos jeans nuevos y una camiseta limpia que Julián le había comprado en la tienda de regalos del hospital. Pero seguía aferrado a su vieja caja de limpiabotas, abrazándola como si fuera un oso de peluche. Para Pablito, esa caja era su única seguridad, el ancla de su vida pasada. La puerta de la unidad de cuidados intensivos se abrió con un siseo neumático. El cardiólogo jefe, el doctor Velázquez, salió buscando a Julián con la mirada. Julián se puso de pie al instante, despertando a Pablito con su movimiento brusco. «Doctor, ¿cómo está? ¿Pasó la noche?», preguntó Julián, sintiendo que el corazón se le salía por la boca. El doctor Velázquez se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Señor de la Vega, su madre es una mujer de una fortaleza increíble. Su corazón se ha estabilizado. Los medicamentos están funcionando mejor de lo esperado. Ya está consciente». Julián soltó un suspiro tembloroso y cerró los ojos, agradeciendo a un Dios al que no había rezado en años. Pablito dio un pequeño salto de alegría y abrazó la pierna de Julián. «Lo sabía. Sabía que la abuela no se iba a ir», exclamó el niño. «Sin embargo», interrumpió el médico, su tono volviéndose serio, «tenemos un dilema. Ella está despierta y está pidiendo algo con mucha insistencia. Hemos consultado con el oftalmólogo. Las cataratas están maduras, pero la operación... El dinero no es problema», cortó Julián. «No es dinero, Julián. Es riesgo», dijo el médico con franqueza. «Anestesia general en una paciente con insuficiencia cardíaca recién estabilizada es jugar a la ruleta rusa. Hay un 40% de probabilidad de que su corazón no resista la inducción anestésica. Si la operamos de los ojos ahora, podría morir en la mesa. Si no la operamos, vivirá, pero seguirá ciega». El silencio cayó sobre el grupo como una losa. «No la operen», dijo Julián de inmediato, tajante. «No voy a arriesgarme a perderla ahora que la recuperé. Le contrataré cuidadores, le leeré yo mismo, seré sus ojos, pero la quiero viva». «Eso pensé yo», asintió el médico. «Pero ella se niega a comer y se niega a colaborar si no hablamos de la cirugía. Dice que necesita verlo a usted y al niño. Dice que no quiere morir en la oscuridad. Ella quiere hablar con usted». Julián sintió un frío en el estómago. Entró en la UCI, vestido con una bata estéril azul sobre su traje arrugado. El pitido rítmico de los monitores era la banda sonora de la fragilidad humana. Allí, en medio de cables y tubos, estaba Doña Clara. Se veía pequeña en la cama blanca, pero su rostro tenía una serenidad que contrastaba con el caos médico. «¿Mamá?», susurró Julián acercándose. Ella giró la cabeza. Sus ojos lechosos miraron hacia el sonido de su voz. «Juli». Su voz era débil, pero firme. «El médico te dijo lo del riesgo, ¿verdad?». «Sí, mamá. Y la respuesta es no. Es demasiado peligroso. Te quedarás ciega, no importa».
Yo seré tus ojos. Pablito será tus ojos, pero no te vas a morir en un quirófano. Doña Clara buscó su mano y la apretó con una fuerza sorprendente. Hijo, escúchame. Llevo 10 años en la oscuridad. 10 años imaginando tu cara, imaginando cómo creció Pablito. 10 años tocando sombras. Hizo una pausa para tomar aire. Vivir no es solo respirar, Julián. Vivir es ver la luz en los ojos de los que amas. Si Dios me llama hoy, quiero irme habiéndote visto una última vez. Y si me deja quedarme, no quiero ser una carga que no puede ni servirse un vaso de agua. «No eres una carga», lloró Julián. «Eres mi madre». «Entonces respeta mi decisión. Prefiero 5 minutos de luz viendo tu rostro que 10 años más de oscuridad imaginándolo. Firma los papeles, Julián. Déjame ver». Julián miró a Pablito, que había entrado sigilosamente y escuchaba desde la puerta. El niño asintió, con lágrimas en los ojos pero con una valentía adulta. «Ella es valiente, tío Julián», dijo Pablito. «Ella siempre me dijo que el miedo no debe decidir por nosotros». Julián miró al techo, luchando contra su propio egoísmo, contra su necesidad de control. Finalmente, se inclinó y besó la frente de su madre. «Está bien, mamá. Lo haremos. Pero tienes que prometerme que vas a luchar. Tienes que prometerme que vas a despertar para regañarme por mi corbata». Doña Clara sonrió. «Te prometo que lo primero que haré será decirte que te cortes ese pelo, que seguro lo traes muy largo». 2 horas después, Julián estaba parado frente a las puertas batientes del quirófano. Había firmado el consentimiento. El emir estaba a su lado, firme como una roca. «La fe es confiar en lo que no se ve, amigo mío», dijo el jeque. «Hoy, ella está luchando por ver. Tú debes luchar por creer». El tiempo se detuvo. Cada minuto era una hora. Julián caminaba de un lado a otro. Pablito se sentó en el suelo, sacó sus cepillos de la caja y comenzó a limpiarlos compulsivamente, una y otra vez, buscando consuelo en la rutina del trabajo. Pasó 1 hora, 2, 3. De repente, el código de emergencia sonó por los altavoces. «Código azul, quirófano 3. Código azul, quirófano 3. Julián se congeló. El quirófano 3 era el de su madre. «¡No!», gritó corriendo hacia las puertas. El emir lo agarró por los hombros, impidiéndole entrar. «¡Déjame ir! ¡Es ella!». Julián luchaba, fuera de sí. «No puedes ayudarla ahí dentro», le gritó el emir sacudiéndolo. «Si entras estorbas, déjalos trabajar. Reza, Julián, reza». Julián cayó de rodillas en el pasillo aséptico, el lugar donde la vida y la muerte bailaban su vals final. Pablito corrió y se abrazó a él. Ambos, el millonario y el limpiabotas, lloraron abrazados mientras el sonido de la alarma llenaba el aire, marcando el momento más terrorífico de sus vidas. El destino de su redención pendía de un hilo invisible. 6 meses después. El sol de la primavera entraba a raudales por los ventanales inmensos de la nueva residencia de La Vega. No era una mansión fría de estilo minimalista como la anterior casa de Julián. Esta era una hacienda restaurada en las afueras, llena de plantas, con paredes de colores cálidos y un jardín que olía a jazmín y tierra mojada. En el centro del comedor principal, bajo una lámpara de araña de hierro forjado, no había una mesa de caoba importada ni de cristal de diseño. Había una mesa de madera vieja, llena de cicatrices, quemaduras de cigarrillo y manchas de historia. La mesa vieja. Julián había mandado traerla de la chabola, limpiarla y barnizarla para protegerla, pero había prohibido terminantemente que le quitaran las marcas. «Son nuestras heridas de guerra», había dicho. Alrededor de esa mesa, la familia estaba reunida. Julián, vestido con una camisa de lino sencilla y sin corbata, servía agua en vasos de cristal. Se le veía más joven. La tensión perpetua de su mandíbula había desaparecido, reemplazada por líneas de expresión alrededor de los ojos, que denotaban risa frecuente. A su lado estaba Pablito. El cambio en el niño era asombroso. Había crecido unos centímetros. Su cabello estaba bien cortado y vestía el uniforme de uno de los mejores colegios bilingües de la ciudad. Pero lo más importante era que su caja de limpiabotas ya no colgaba de su hombro. Ahora descansaba en una repisa de honor en la sala, junto a los premios de arquitectura de Julián, como el trofeo más valioso de la casa. Y en la cabecera de la mesa, presidiendo como una reina, estaba doña Clara. Llevaba unas gafas graduadas elegantes y un vestido azul que resaltaba el color saludable de su piel. Sus ojos,
antes nublados y muertos, ahora brillaban con una claridad cristalina, moviéndose de un lado a otro, absorbiendo cada detalle, cada rayo de luz, cada rostro. Aquel código azul en el quirófano había sido un paro de 30 segundos que casi mata a Julián del susto, pero su corazón viejo y terco había vuelto a arrancar. Había vuelto para ver. «Julián, mijo, pásame la sal», pidió doña Clara, mirando fijamente el salero con una sonrisa de satisfacción absoluta. Podía ver la sal. Podía ver su mano alcanzándola. Era un milagro cotidiano del que no se cansaba. «Mamá, recuerda lo que dijo el cardiólogo. Baja en sodio», regañó Julián con cariño, pasándole el salero, pero vigilándola. «Un poquito no mata a nadie, amargado», se rió ella, guiñándole un ojo a Pablito. El timbre de la puerta principal sonó con una melodía profunda. «Yo voy», dijo Pablito, saltando de la silla. Un minuto después, el niño regresó acompañado por una figura imponente. El emir Al-Hassan entró en el comedor, seguido por su asistente, un nuevo traductor, mucho más profesional. El jeque vestía un traje occidental impecable, pero mantenía su aura de realeza. «Alteza», Julián se levantó, y en lugar de darle un apretón de manos formal, abrazó al hombre con calidez. «Llegaste justo para el postre. Arroz con leche, receta de la abuela. No me lo perdería por nada del mundo», sonrió el emir, saludando a doña Clara con una reverencia respetuosa. «Señora Clara, cada día se ve más joven. Sus ojos iluminan esta casa más que el sol». «Y usted cada día más galán, señor emir», respondió ella. «Siéntese, por favor. En esta mesa siempre hay lugar para los amigos». El emir se sentó en la silla de madera vieja, pasando la mano por la superficie rugosa con aprecio. Su asistente le pasó una carpeta de cuero. «Julián», dijo el emir, poniéndose un poco más serio. «Antes del arroz con leche, tenemos que cerrar el ciclo». Abrió la carpeta. Era el contrato del complejo turístico, el mismo que casi se firma meses atrás bajo engaños. «Mis abogados han revisado todo. La construcción del resort en la costa sigue en pie, pero he añadido la cláusula Pablito, tal como acordamos». Julián tomó el contrato y lo leyó. El 50% de las utilidades netas del proyecto serán destinadas irrevocablemente a la Fundación Clara in Pablo, dedicada a la construcción de escuelas, comedores y centros de oftalmología para niños y ancianos en situación de calle. Julián miró al emir, luego a Pablito. «Es perfecto», dijo Julián, sacando su pluma. Pero antes de firmar, se la tendió a Pablito. «Oye, socio, tú deberías firmar como testigo de honor. Después de todo, tú salvaste este negocio. Y tú eres el presidente de la fundación». Pablito abrió los ojos como platos. «¿Yo? Pero soy un niño». «Eres el hombre más valiente que conozco», dijo Julián. «Y cuando seas grande, dirigirás todo esto. Pero por ahora, una firma bastará». Pablito tomó la pluma con mano temblorosa pero orgullosa y garabateó su nombre debajo de la línea del emir. Luego Julián firmó. El trato estaba hecho, pero esta vez no estaba manchado de avaricia, sino sellado con propósito. Después del almuerzo, mientras el sol del atardecer bañaba el jardín, Julián se quedó un momento a solas en la terraza, mirando cómo Pablito le enseñaba al emir a jugar con un trompo de madera, mientras doña Clara les daba instrucciones riendo desde su silla. Julián sacó de su bolsillo aquella foto vieja y arrugada que Pablito le había mostrado en el hotel. La puso al lado de su teléfono de última generación. Recordó al hombre que era hace 6 meses, rico, poderoso y miserablemente solo. Recordó la risa cruel que soltó cuando vio al niño entrar en el lobby. Y luego miró la escena frente a él. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no era el edificio que iba a construir con el emir. El verdadero éxito era haber recuperado la capacidad de llorar, de sentir y de amar. Pablito se giró y lo vio observándolos. El niño levantó el pulgar y gritó: «¡Tío Julián! ¡El emir dice que soy un natural! ¡Casi le gano!». Julián sonrió, una sonrisa que le llegaba hasta los ojos. «No le des ventaja, campeón», gritó de vuelta. Miró al cielo, respiró hondo y susurró para sí mismo, cerrando el círculo de su redención. «Gracias, mamá. Gracias, Pablito. Gracias por enseñarme que la vida no se mide en metros cuadrados, sino en a quién tienes en tu mesa». Julián guardó la foto cerca de su corazón y caminó hacia su familia, dejando atrás para siempre al millonario vacío, para abrazar al hombre completo que había nacido en una mesa vieja. Fin.